Imagina que vas conduciendo por una carretera con mucho tráfico y ves algo que te deja helado. Una perra callejera que, desafiante, se para en medio del caos para proteger a sus cachorros de los coches que circulan a toda velocidad. ¿Qué haría usted? Para una repartidora, no era una mañana cualquiera. Lo que decidió hacer a continuación desencadenaría una cadena de acontecimientos que nadie podría haber previsto. ¿Podría un simple acto de valentía cambiar el destino de una familia desesperadamente necesitada? Quédate para descubrir la historia que te dejará sin palabras. Apenas había amanecido cuando Amelia, una joven repartidora que realizaba su ruta habitual, redujo la velocidad de su furgoneta. La carretera era un caos. Coches tocando el claxon, conductores dando volantazos, y en medio de todo, una perra callejera se mantenía firme, protegiendo a su camada de cachorros. El corazón de Amelia latía con fuerza al ver cómo se desarrollaba la escena. La perra, flaca y temblorosa, ladraba furiosamente a los coches que se acercaban, y su cuerpo actuaba como una barrera entre el implacable tráfico y sus indefensos cachorros. Amelia ya había visto perros vagabundos, pero esta escena la conmovió. No se trataba solo del desafío de la perra o de la vulnerabilidad de sus cachorros, sino de su mirada. A pesar del caos y el peligro, la mirada de la perra transmitía una mezcla de desesperación y feroz determinación, suplicando ayuda en silencio, pero sin querer abandonar a sus cachorros. El tráfico rugía a su alrededor, los conductores gritaban de frustración, pero la perra no se movía. Las costillas le sobresalían del pelaje embarrado, señal inequívoca de su lucha por sobrevivir. Sus cachorros, que apenas tenían edad para andar, se acurrucaban junto a sus patas, y sus pequeños cuerpos temblaban con cada vehículo que pasaba. Amelia sabía que tenía que actuar. Apartó la furgoneta a un lado de la carretera, encendió las luces de emergencia y cogió una manta del asiento trasero. Su corazón se aceleró cuando salió al caos. «No pasa nada, niña», susurró, tratando de disimular su miedo con calma. «Estoy aquí para ayudar». El perro gruñó por lo bajo. Sus instintos protectores se activaron, pero Amelia no retrocedió. Se agachó despacio y le tendió la manta como una ofrenda de paz. «No voy a hacerte daño, te lo prometo». La perra vaciló con el cuerpo tenso, pero algo en la voz de Amelia pareció atravesar su miedo. Con un pequeño gemido, se hizo a un lado y permitió que Amelia cogiera con cuidado a los temblorosos cachorros. El momento fue surrealista. Amelia, que ahora acunaba las frágiles vidas de los cachorros, sintió el peso de su confianza. La perra madre la seguía de cerca, sin apartar los ojos de Amelia, como si le confiara en silencio el destino de su familia. Lo que ocurrió a continuación no solo cambiaría la vida de esta valiente perra y sus cachorros, sino que también transformaría la vida de Amelia para siempre. Amelia colocó con cuidado a los dos cachorros temblorosos en la manta que había tendido en el asiento trasero de su furgoneta. Sus pequeños cuerpos se retorcían débilmente, con los ojos entrecerrados mientras intentaban adaptarse a su nuevo entorno. La perra madre, aunque vacilante, subió tras ellos, con los ojos desviados nerviosamente entre Amelia y la caótica carretera que acababa de dejar atrás. El motor de la furgoneta retumbó suavemente cuando Amelia cerró la puerta y se sentó en el asiento del conductor, con las manos temblorosas. Miró por el espejo retrovisor y vio a la perra madre acurrucando su cuerpo protectoramente alrededor de sus cachorros. A pesar de la fina capa de suciedad y cansancio que la cubría, había una fuerza innegable en su postura, una determinación tranquila e inquebrantable de proteger a sus pequeños. Cuando Amelia volvió a la carretera, no pudo evitar preguntarse de dónde habían salido. Su visión en medio del incesante tráfico había sido inquietante. Era como si hubieran aparecido de la nada, una petición desesperada de ayuda en medio de un día rutinario. Volvió a mirar por el retrovisor y vio los ojos cautelosos de la perra observando cada uno de sus movimientos. «No pasa nada», dijo Amelia en voz baja, tanto a sí misma como al perro. «Vamos a resolverlo». El paisaje urbano dio paso a calles suburbanas más tranquilas y el caos del tráfico matutino quedó atrás. La mente de Amelia se llenó de preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba la perra ahí fuera? ¿Qué le había ocurrido?
Las costillas que apretaban su pelaje delataban una historia de hambre y penurias, y la frágil estructura de los cachorros sugería que habían nacido en un mundo de lucha. Los pensamientos de Amelia se vieron interrumpidos por un suave gemido procedente del asiento trasero. Miró por encima del hombro y vio a uno de los cachorros, un pequeño bulto de pelo marrón y blanco que intentaba acercarse a su madre. La madre lo empujó suavemente con la nariz, guiándolo de vuelta a un lugar seguro bajo la manta. Amelia sintió un nudo en el pecho. No sabía mucho de perros, y menos de perros callejeros, pero sabía que no podía dejarlos solos. Entró en el aparcamiento de una pequeña tienda, cogió su teléfono y buscó rápidamente el refugio de animales más cercano. En la pantalla aparecían varias opciones, pero la más cercana estaba a más de 1 hora de distancia. Amelia suspiró y se pasó una mano por el pelo. Tenía entregas que terminar, un horario que cumplir y un jefe al que no le gustarían los retrasos. Pero ¿cómo podía pensar en paquetes cuando esas 3 vidas pendían de un hilo? De vuelta a la furgoneta, Amelia abrió la puerta y se arrodilló junto al asiento trasero. La perra se estremeció un poco, pero esta vez no gruñó. Sus ojos se encontraron con los de Amelia con una mezcla de cansancio y confianza que hizo que a Amelia le doliera el corazón. «Aguanta, niña», susurró Amelia. «Vamos a conseguirte ayuda». Hizo una parada rápida para coger una bolsa de comida para perros, un par de cuencos desechables y una botella de agua. De vuelta a la furgoneta, vertió comida en un cuenco y agua en otro, y los colocó con cuidado en el suelo del asiento trasero. La madre olfateó el aire con cautela, antes de inclinarse hacia adelante para comer, con movimientos lentos y deliberados. Los cachorros, al sentir el cambio de energía, empezaron a agitarse más y a soltar pequeños chillidos que sonaban casi como llantos. La madre dejó de comer para acariciarlos, con su instinto maternal a flor de piel, a pesar de su evidente agotamiento. Amelia se sentó en el asiento del conductor y observó cómo se desarrollaba la escena. Sintió una extraña mezcla de emociones: admiración por la resistencia de los perros, rabia contra quien quiera que los hubiera abandonado y una profunda e inquebrantable responsabilidad por su bienestar. «O parece que habéis pasado por mucho», dijo Amelia en voz baja, con la voz entrecortada en la garganta. «Pero ahora estáis a salvo». El resto del viaje transcurrió en silencio, con el sonido ocasional de los cachorros moviéndose bajo la manta y los suaves suspiros de la madre. La mente de Amelia bullía de planes. Los llevaría al refugio, se aseguraría de que los cuidaran y luego... ¿qué? ¿Se marcharía? La idea le revolvió el estómago. Al entrar en el camino de grava del refugio, una sensación de inquietud se apoderó de ella. Había hecho lo correcto trayéndolos aquí, ¿verdad? Pero cuando aparcó la furgoneta y se giró para mirar a la perra madre, que ahora descansaba con la cabeza apoyada en sus patas, Amelia sintió una punzada de duda. El vínculo que había visto crecer entre la madre y sus cachorros, la confianza que empezaba a formarse en los ojos de la perra, ¿realmente podía abandonarlo? Armada de valor, Amelia abrió la puerta y cogió en brazos a la perra y a sus cachorros. La madre se resistió al principio, pero acabó cediendo, con el cuerpo flácido por el peso del cansancio. Mientras Amelia los llevaba hacia la puerta del refugio, susurró: «No sé qué os espera ahora, pero os prometo que será mejor que donde habéis estado». La recepcionista levantó la vista sorprendida cuando Amelia entró, con los brazos llenos de la frágil familia. «Parece que han tenido una mañana agitada», dijo la mujer amablemente, indicando a Amelia que los llevara a la sala de reconocimiento. Amelia asintió con el corazón encogido. Se podría decir que sí. Dentro de la sala de exploración del refugio, la veterinaria, la Dra. Ellis, entró rápidamente en acción. Era una mujer de mediana edad, con ojos amables y un comportamiento tranquilo, lo que pareció calmar los nervios de la perra. Amelia se apartó, observando ansiosa cómo la veterinaria examinaba a la perra y a sus cachorros. «Pobrecita», murmuró la Dra. Ellis pasando suavemente las manos por el delgado cuerpo de la perra. «Está gravemente desnutrida, pero ha hecho todo lo posible por mantener con vida a estos pequeños. Sus instintos son extraordinarios». A Amelia se le retorció el corazón. «¿Se pondrán bien?», preguntó con la voz apenas por encima de un susurro.
La Dracelis asintió con la cabeza, aunque su expresión seguía siendo seria. Con los cuidados adecuados, deberían recuperarse. La madre necesitará mucho descanso y alimentación, y los cachorros aún son muy vulnerables. Llevará tiempo. La veterinaria siguió examinando a los cachorros, comprobando sus constantes vitales y observando su fragilidad. El cachorro más pequeño soltó un pequeño chillido y sus patitas temblaron al intentar arrastrarse hacia su madre. Amelia no pudo evitar acercarse. Su instinto protector reflejaba el de la madre. Ladrá. Ellis levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Amelia. ¿Dijo que los había encontrado en la carretera? Amelia asintió. Justo en medio del tráfico, los estaba protegiendo. Fue increíble, pero también desgarrador. La doctora Ellis suspiró, sacudiendo la cabeza. Es probable que fueran abandonados. No es raro, por desgracia. Pero que sobreviviera tanto tiempo con 2 cachorros, eso es poco menos que un milagro. La palabra abandonado golpeó a Amelia como un puñetazo en el estómago. Lo había sospechado, pero oírlo confirmado le hizo hervir la sangre. ¿Quién podía abandonar a su suerte a una perra, y menos a una con cachorros recién nacidos? ¿Y ahora qué?, preguntó Amelia, con la voz teñida tanto de preocupación como de determinación. Bueno, empezó Ladrá. Ellis necesitarán un hogar de acogida temporal, al menos hasta que la madre esté lo bastante fuerte y los cachorros se hayan destetado. Después, podemos buscar adoptantes. Amelia vaciló, con el peso del momento presionándola. Un hogar de acogida. Las palabras flotaban en el aire y sintió una atracción casi magnética hacia la idea. ¿Pero estaba preparada para semejante responsabilidad? Apenas tuvo tiempo de pensar antes de que la perra madre girara la cabeza y mirara a Amelia. No era solo una mirada, era una súplica, una petición silenciosa que parecía decir: «No nos dejes». Amelia tragó saliva. ¿Y si yo los acogiera? Las palabras se le escaparon antes de que tuviera tiempo de dudar de sí misma. Ladrá. Ellis sonrió suavemente. Sería maravilloso, si estás segura, pero es un gran compromiso, sobre todo con los recién nacidos. Necesitarán cuidados las 24 horas del día. Lo resolveré, dijo Amelia con firmeza, sorprendiéndose incluso a sí misma. No puedo abandonarlos así como así. Con el papeleo resuelto y una bolsa de suministros cargada en su furgoneta, Amelia se preparó para llevarse a sus nuevos cachorros a casa. El personal del refugio la ayudó a acomodar cómodamente a la madre y a los cachorros, proporcionándoles mantas, leche maternizada e instrucciones claras para su cuidado. El viaje de vuelta fue surrealista. Amelia miró por el retrovisor y volvió a ver a la madre observándola con esos mismos ojos profundos y confiados. Los cachorros, ahora acurrucados junto a su madre, parecían más relajados y sus pequeños cuerpos ya no temblaban tanto. Cuando Amelia llegó a su apartamento, empezó a asimilar la realidad de su decisión. Su casa no estaba precisamente preparada para acoger animales, y mucho menos a una perra y sus 2 cachorros. Pero mientras los llevaba dentro y colocaba con cuidado su cama improvisada en un rincón tranquilo del salón, sintió un extraño propósito. «Ahora estáis a salvo», murmuró, sentándose junto a ellos en el suelo. La perra madre, a la que decidió llamar Ruby, dio un suave suspiro y apoyó la cabeza en las patas. Los cachorros se acercaron y movieron levemente sus colitas. Durante los días siguientes, la vida de Amelia giró en torno a Ruby y sus cachorros. Cada pocas horas, alimentaba a los cachorros con leche artificial, vigilaba su evolución y se aseguraba de que Ruby comía lo suficiente para recuperar fuerzas. El trabajo era agotador, pero gratificante. Ruby empezó a relajarse poco a poco, y su recelo fue sustituido por una tranquila confianza cuando permitió que Amelia se ocupara de ella y de sus pequeños. Una noche, mientras Amelia estaba sentada en el suelo junto a su cama, uno de los cachorros, una pequeña bola de pelo a la que había llamado Lucky, consiguió subirse a su regazo. Ruby la observaba desde su lugar de descanso, con la cola golpeando suavemente el suelo. Era la primera vez que Amelia la veía mover la cola, y eso le llenó el pecho de calidez. «Tienes una pequeña luchadora aquí», dijo Amelia, rascando detrás de las orejas de Ruby.
La perra se inclinó hacia ella y sus ojos se cerraron brevemente en un gesto que parecía de alivio. Pero a pesar de los progresos que estaban haciendo, Amelia no podía dejar de pensar en lo que Ruby había sufrido. ¿De dónde había salido? ¿La habían abandonado intencionadamente o había algo más en su historia? Las preguntas seguían sin respuesta, mientras Amelia se prometía a sí misma una cosa: Ruby y sus cachorros no tendrían que volver a pasar por semejantes penurias. Había pasado una semana desde que Ruby y sus cachorros se mudaron con Amelia, y su vínculo se había fortalecido. El cuerpo de Ruby, antes demacrado, se iba rellenando poco a poco, y su pelaje adquiría un suave brillo. Los cachorros también crecían, movían la cola con más frecuencia y sus ojos empezaban a brillar de curiosidad. Una tarde lluviosa, Amelia volvió a casa de su ruta de reparto, cargada de comida y provisiones para los perros. Entró en casa y fue inmediatamente recibida por los excitados aullidos de los cachorros. Ruby estaba cerca, moviendo ligeramente la cola mientras miraba a Amelia dejar las bolsas. ¿Me has echado de menos?, preguntó Amelia con una sonrisa, agachándose para saludarlos. Pero cuando cogió las bolsas, su mirada se posó en algo inusual cerca de la puerta principal. Un trozo de papel arrugado metido hasta la mitad debajo del felpudo. Frunciendo el ceño, Amelia lo cogió y lo desdobló. Su corazón dio un vuelco al leer la nota garabateada. «Esa perra no te pertenece. Quiero que me la devuelvas. Estaré vigilando». A Amelia se le oprimió el pecho mientras miraba la habitación, con la mente a 1000 por hora. ¿Había alguien vigilándola? ¿Cómo sabían que Ruby estaba aquí? Un escalofrío le recorrió la espalda cuando miró a Ruby, que ahora estaba alerta, con las orejas aguzadas. Respirando hondo, Amelia cerró la puerta y corrió las cortinas, tratando de calmar la creciente inquietud. No podía deshacerse de la imagen de Ruby de pie en medio de la carretera, protegiendo a sus cachorros. ¿Tenía algo que ver? La habían estado buscando todo el tiempo. Esa noche llamó al refugio y habló con la Dra, Ellis, contándole la nota. ¿Cree que podría ser de su anterior dueño?, preguntó Amelia, con la voz tensa por la preocupación. «Es posible», respondió la doctora Ellis, con tono cauto. «Pero si se preocupaban por ella, ¿por qué abandonarla en condiciones tan terribles? Quienquiera que haya escrito esa nota no parece digno de confianza». «¿Debo llamar a la policía?», preguntó Amelia. La doctora Ellis hizo una pausa. «No estaría de más denunciarlo, por si acaso, y extrema las precauciones por ahora. Mantén a Ruby y a los cachorros dentro». Amelia asintió. Su determinación se endureció. «No dejaré que les pase nada». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Amelia se sentó en el sofá con Ruby a su lado. Los cachorros dormían a pierna suelta en su cama cercana, con sus pequeños ronquidos como relajante melodía de fondo. Amelia acarició el pelaje de Ruby, mientras sus pensamientos se agitaban. «Quienquiera que te haya hecho daño, no tendrá otra oportunidad», susurró. Ruby ladeó la cabeza, y sus ojos ámbar se encontraron con los de Amelia, con una intensidad que le hizo sentir que la perra entendía cada palabra. A la mañana siguiente, Amelia decidió investigar. Volvió a visitar el lugar donde había encontrado a Ruby y a los cachorros, en busca de pistas. La carretera estaba ahora más tranquila, pero los recuerdos de aquella mañana caótica volvieron con fuerza. Aparcó la furgoneta y caminó por el arcén, observando la zona. A pocos metros del lugar donde había estado Ruby, vio algo semienterrado en la hierba. Arrodillándose, apartó las hojas húmedas y descubrió un collar de cuero desgastado. Estaba hecho jirones y la hebilla oxidada, pero la etiqueta seguía intacta. A Amelia le temblaron las manos cuando lo sostuvo al trasluz. La etiqueta tenía un nombre, Ruby, y un número de teléfono. Se le hizo un nudo en el estómago cuando marcó el número, insegura de lo que le esperaba. Al cabo de unos timbres, una voz ronca contestó. «¿Quién es?» «Yo. He encontrado un collar con este número», dijo Amelia con cuidado. «Pertenece a una perra llamada Ruby». Hubo una larga pausa antes de que el hombre volviera a hablar con tono cortante. «¿La has encontrado? ¿Dónde?» Amelia vaciló. Su instinto le advertía que no debía revelar demasiado. Estaba a un lado de la carretera. «He estado cuidando de ella y de sus cachorros». «¿Cachorros?», repitió el hombre, con un tono de sorpresa en la voz.
¿Tenía cachorros? Sí, dijo Amelia, con voz firme, pero estaba hambrienta y en pésimas condiciones cuando la encontré. Si es tuya, ¿por qué no la cuidaron? Eso no es asunto tuyo, espetó el hombre. Dime dónde estás para que pueda recuperarla. Amelia apretó con fuerza el teléfono. No hasta que sepa qué le ha pasado. Ahora está a salvo y no dejaré que vuelva a una situación peligrosa. La voz del hombre se volvió fría. No tienes derecho a quedártela. Es mía. Amelia terminó la llamada, con las manos temblorosas mientras agarraba el teléfono. Fuera quien fuera ese hombre, no merecía a Ruby. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero el encuentro la dejó más decidida que nunca a proteger a Ruby y a sus cachorros. Cuando volvió a casa, Ruby la recibió en la puerta moviendo la cola. Amelia se arrodilló y sujetó el collar con las manos. «Esto era tuyo», dijo en voz baja, mostrándoselo a Ruby. La perra lo olisqueó brevemente y se apartó, como si rechazara el pasado que representaba. «Ya no lo necesitas», dijo Amelia, tirando el collar a un lado. «No vas a volver». A medida que avanzaba el día, Amelia reforzó su casa, asegurando las ventanas, añadiendo cerraduras adicionales a las puertas y manteniendo a Ruby y a los cachorros cerca. No sabía lo que el hombre podría hacer, pero no iba a correr ningún riesgo. La tensión en el apartamento de Amelia era palpable en los días siguientes a la llamada telefónica. No podía quitarse de encima el malestar de saber que alguien reclamaba la propiedad de Ruby, una reclamación que ella no estaba dispuesta a aceptar. Cada vez que echaba un vistazo a la puerta principal o veía una sombra pasar junto a su ventana, su mente se agitaba con los peores escenarios posibles. Ruby también parecía más alerta que de costumbre. Permanecía cerca de los cachorros y movía las orejas al menor ruido. Amelia notó cómo sus instintos protectores se activaban cada vez que alguien se acercaba a la puerta del apartamento, aunque solo fuera el cartero. Para calmar los nervios, Amelia decidió llamar a la policía. Explicó la situación al agente Ramírez, un agente amable pero práctico que escuchó atentamente su historia. «Es bueno que hayas llamado», dijo Ramírez, tomando notas. «Si el hombre vuelve a ponerse en contacto con usted o se presenta en su casa, avísenos inmediatamente. Por ahora, lo mejor es documentarlo todo, y si puedes, evita interactuar con él directamente». Amelia asintió, agradecida por el consejo, pero sintiendo aún el peso de la situación. «Solo quiero asegurarme de que Ruby y los cachorros están a salvo», dijo con voz firme. «Tienen suerte de tenerte», respondió Ramírez. «No todo el mundo daría un paso adelante como tú». Aquella tarde, Amelia decidió que había llegado el momento de presentar a Ruby al resto del mundo, o, al menos, al tranquilo parque que había a unas manzanas de distancia. Los cachorros se habían hecho más fuertes, y sus patitas eran lo bastante robustas como para dar cortos y torpes paseos. Amelia pensó que el aire fresco les vendría bien. Preparó una pequeña bolsa con agua, golosinas y una manta y, con cuidado, metió a Ruby y a los cachorros en la furgoneta. Ruby dudó al principio, con el cuerpo tenso mientras olfateaba el interior del vehículo, pero finalmente se acomodó en el asiento trasero, vigilando a sus cachorros. El parque estaba tranquilo cuando llegaron. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el campo cubierto de hierba. Amelia extendió la manta bajo un árbol y dejó que los cachorros exploraran la zona. Ruby se quedó cerca, mirando a su alrededor mientras evaluaba su nuevo entorno. Por primera vez en semanas, Amelia sintió un pequeño alivio. Ver a los cachorros tropezar unos con otros y a Ruby relajarse, aunque fuera un poco, le recordó por qué los había acogido. Esto era lo que se merecían, la oportunidad de sentirse seguros, de jugar, de ser felices. Algunos otros visitantes del parque se detuvieron a admirar a la pequeña familia y sus sonrisas se ensancharon cuando los cachorros movieron sus colitas. Una mujer se acercó con cautela y le tendió la mano a Ruby. «Es preciosa», dijo. «¿Cómo se llama?» «Ruby», contestó Amelia, sonriendo cuando Ruby olisqueó la mano de la desconocida antes de retirarse a la manta. «¿Y los cachorros?», preguntó la mujer. Amelia se rió. «Son Lucky y Patch. Son un buen puñado». Mientras la conversación continuaba, Amelia sintió un destello de esperanza. No todo el mundo era como el hombre que había abandonado a Ruby.
Había gente que se preocupaba, que veía el valor de esas vidas, pero su momento de paz duró poco. A medida que el sol descendía en el cielo, Amelia se fijó en una figura que merodeaba cerca del borde del parque. El corazón le dio un vuelco. Era el mismo hombre de la llamada. Aún no se había fijado en ella, pero no podía arriesgarse. Amelia recogió rápidamente a los cachorros, los envolvió en la manta y llamó a Ruby. La perra obedeció de inmediato y con el cuerpo tenso, siguió a Amelia hasta la furgoneta. Mientras se alejaban, las manos de Amelia agarraban con fuerza el volante, con la mente acelerada. La presencia del hombre no era una coincidencia. Las había encontrado. De vuelta en el apartamento, Amelia volvió a comprobar las cerraduras y cerró las cortinas con fuerza. Ruby se paseó por el salón con sus instintos en alerta máxima. Los cachorros, sintiendo la tensión, se acurrucaron junto a su madre. Amelia se hundió en el sofá con la cabeza entre las manos. Necesitaba un plan. El hombre no iba a detenerse y ella no podía seguir viviendo con miedo. Pero ¿qué podía hacer? Mudarse no era una opción, y no quería arriesgarse a llevar a Ruby y a los cachorros a otro refugio donde no estuvieran tan protegidos. De repente, se le ocurrió una idea. El doctor Ellis había mencionado un grupo de rescate local especializado en la protección de animales en situaciones de maltrato. Quizá ellos pudieran ayudarla. Sin perder ni un segundo más, Amelia cogió su teléfono y marcó el número. «Hola, soy de Safe Haven Rescue», contestó una cálida voz. Amelia explicó su situación detallando todo, desde la noche en que encontró a Ruby en la carretera hasta la nota y la aparición del hombre en el parque. «Hiciste bien en llamarnos», dijo la mujer al otro lado de la línea. «Hemos tratado casos como este antes. Podemos proporcionarle asistencia legal para garantizar que Ruby y sus cachorros estén a salvo, y podemos ayudarle con recursos para protegerse». Amelia se sintió aliviada mientras discutían los pasos a seguir. Por primera vez desde que encontró a Ruby, sintió que no estaba sola en esta lucha. A la mañana siguiente, Amelia se reunió con una representante de Safe Haven Rescue, una mujer sensata llamada Clara, que desprendía calma y confianza. Clara escuchó atentamente mientras Amelia le contaba cada detalle de su experiencia con Ruby y el hombre misterioso. «Hemos visto casos como este antes», dijo Clara, hojeando una carpeta de documentos que había traído. «Si este hombre ha estado implicado en negligencia o maltrato animal, es posible que ya haya sido denunciado antes. Empezaremos por comprobar sus antecedentes». Amelia asintió, con alivio mezclado con aprensión. «¿Y si intenta llevarse a Ruby?» La expresión de Clara se endureció. «Ya no tiene ningún derecho legal sobre ella. Mientras lo documentes todo y te mantengas alerta, nos aseguraremos de que Ruby y los cachorros permanezcan contigo». Clara también sugirió instalar una cámara de seguridad fuera del apartamento de Amelia y le ofreció una de las donadas por Safe Haven. Al final del día, la cámara estaba montada y operativa, con la lente apuntando directamente a la puerta principal. A pesar de las nuevas medidas, Amelia no podía deshacerse de la tensión que flotaba sobre su casa. Ruby también parecía percibir la persistente amenaza. Permaneció cerca de Amelia en todo momento. Sus ojos escudriñaban constantemente la habitación, como si esperara que el peligro irrumpiera por la puerta. Mientras tanto, los cachorros seguían creciendo, ajenos al estrés que les rodeaba. Sus travesuras juguetonas eran un recordatorio constante de por qué Amelia luchaba tanto. Lucky había adquirido la costumbre de tirar de la cola de Ruby para paciencia de su madre, mientras que a Patch le encantaba esconderse debajo del sofá y salir para sorprender a su hermano. Una tarde, mientras Amelia jugaba con los cachorros en el suelo del salón, vio que Ruby se paseaba cerca de la ventana. La perra aguzaba las orejas y movía la nariz mientras olfateaba el aire. «¿Qué pasa, niña?», preguntó Amelia, asomándose a través de la cortina. Fuera, la calle estaba tranquila. El resplandor anaranjado de las farolas proyectaba largas sombras, pero la postura de Ruby no se relajó. Soltó un gruñido bajo, con la mirada fija en un rincón oscuro cerca de la entrada del edificio. A Amelia se le aceleró el corazón. Cogió su teléfono y abrió la pantalla de la cámara de seguridad. La pantalla no mostraba nada inusual.
solo la entrada vacía y los coches aparcados en la calle. Pero los instintos de Ruby decían otra cosa. Decidió no arriesgarse y llamó al agente Ramírez. «Creo que hay alguien fuera de mi edificio», dijo con voz temblorosa. «Ruby está actuando como si sintiera algo. Enviaré un coche patrulla a comprobarlo», le aseguró Ramírez. Los minutos se hicieron eternos mientras Amelia esperaba. Ruby seguía junto a la ventana, con sus gruñidos retumbando suavemente. Cuando por fin llegó el coche patrulla, Amelia exhaló aliviada. El agente registró la zona a fondo, pero no encontró señales de que nadie hubiera merodeado cerca. Podría haber sido un animal o simplemente una sombra, sugirió el agente, aunque su tono no era del todo convincente. Pero es bueno ser precavidos. Cuando el agente se marchó, Amelia se sentó en el sofá y acarició el pelaje de Ruby. «Me tienes en vilo, chica», dijo con una risita nerviosa. Ruby se inclinó hacia sus caricias, con los ojos todavía cautelosos. Al día siguiente llegó otro desafío inesperado. Clara llamó con una actualización. «Hemos investigado al hombre con el que hablaste», dijo. «Tiene antecedentes por abandono y cría ilegal, pero aquí está el truco. Él está reclamando Ruby como su propiedad y podría tratar de presentar cargos». A Amelia se le revolvió el estómago. «¿Qué significa eso? ¿Puede llevársela?» El tono de Clara era firme. «No si nos oponemos. Ya hemos tratado casos como este. Solicitaremos que Ruby sea transferida legalmente a su cuidado, pero puede que haya que ir a juicio». La idea de batallas legales era desalentadora, pero Amelia estaba decidida. «Haré lo que haga falta para protegerlos». Mientras el equipo de rescate preparaba su caso, Amelia empezó a notar pequeñas señales inquietantes en su edificio. Arañazos en la barandilla de la escalera. Una huella en el barro de la entrada lateral. En una ocasión, encontró un trozo de tela desgarrado enganchado en la valla, un trozo que se parecía inquietantemente a la chaqueta hecha jirones del hombre. Decidida a no dejar que el miedo la consumiera, Amelia se centró en dar a Ruby y a los cachorros la vida que se merecían. Los llevaba al parque con regularidad y observaba con orgullo cómo los cachorros se volvían más aventureros. La confianza de Ruby en Amelia aumentaba con el paso de los días y sus instintos protectores iban dando paso a una nueva sensación de seguridad. Sin embargo, la amenaza persistía en la mente de Amelia. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, se quedó paralizada. Una figura sombría apareció brevemente en la cámara, cerca de su puerta, antes de desaparecer del encuadre. A Amelia se le aceleró el pulso. Envió el vídeo a Clara y al agente Ramírez, que le aseguraron que investigarían más a fondo. «No estás sola en esto», le recordó Clara. «Mantendremos a Ruby a salvo». A medida que avanzaba la noche, Amelia se sentó junto a la ventana y Ruby apoyó la cabeza en su regazo. Juntas, miraron fijamente a la oscuridad, esperando lo que pudiera ocurrir. A la mañana siguiente, Amelia se despertó con una sensación de inquietud que se aferraba a ella como una pesada manta. Los ojos vigilantes de Ruby seguían todos sus movimientos mientras preparaba el desayuno, y los cachorros jugueteaban bajo sus pies, felizmente ajenos a la tensión que se respiraba en el ambiente. Amelia no podía deshacerse de la imagen de la figura sombría de la grabación de seguridad. ¿Quién era esa persona? ¿Y qué haría a continuación? Ese mismo día, Clara llegó de visita con los brazos llenos de provisiones, mantas de repuesto, comida para los cachorros y una carpeta repleta de documentos. «Estamos haciendo los trámites para transferirte oficialmente la propiedad de Ruby y los cachorros», explicó Clara mientras dejaba la carpeta sobre la mesa. «Pero el proceso podría llevar semanas y tenemos que estar preparados para cualquier represalia de este hombre». Amelia asintió. Su determinación se endureció. «Estoy preparada. Cueste lo que cueste. Lucharé por ellos». Ruby, tumbada junto a la puerta, levantó la cabeza al oír la voz de Clara. Clara se arrodilló y le tendió la mano con la palma hacia arriba en un gesto de confianza. Ruby vaciló, pero acabó olfateando la mano de Clara y moviendo la cola con cautela. «Has hecho un trabajo increíble con ella», dijo Clara sonriendo. «Es raro que una perra con su historia vuelva a confiar tan rápido». El pecho de Amelia se hinchó de orgullo, pero el cumplido era agridulce.
Ella es la que me está enseñando, admitió. Su resistencia es humilde. La expresión de Clara se suavizó. Es mutuo, Amelia. Ella siente tu dedicación y por eso se está curando. Esa tarde, Amelia decidió llevar a los cachorros a dar una vuelta a la manzana. Los llevó en sus pequeños arneses, con Ruby trotando a su lado como un guardián vigilante. El barrio estaba tranquilo. El resplandor dorado de las farolas proyectaba largas sombras. Pero al doblar una esquina, Ruby se quedó inmóvil y aguzó las orejas. Amelia siguió la mirada de Ruby y vio a un hombre apoyado en una farola, con el rostro parcialmente oculto por una capucha. Se le heló el estómago al reconocer el contorno de su chaqueta hecha jirones. El hombre sonrió y sus ojos se clavaron en los de Amelia. «¿Saliste a dar un paseo?», dijo, con voz despreocupada pero cargada de amenaza. Amelia agarró con fuerza la correa de Ruby y su corazón latió con fuerza. «Déjanos en paz», dijo, con la voz más firme de lo que sentía. El hombre se encogió de hombros y se apartó de la farola. Solo admiraba las vistas. «Esa perra tiene buen aspecto, casi como si se acordara de mí». Ruby gruñó por lo bajo y se puso delante de los cachorros para protegerlos. Amelia no esperó a que él hiciera otro movimiento. «Vamos, Ruby», dijo con firmeza, dándose la vuelta y caminando a paso ligero hacia su apartamento. No miró atrás, pero la sensación de ser observada le recorrió la piel. Cuando llegaron a la seguridad del edificio, Amelia cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando entrecortadamente. Ruby se apretó contra su pierna y su cálida presencia calmó los pensamientos en espiral de Amelia. Inmediatamente llamó a Clara y al agente Ramírez y les contó lo sucedido. «Se está intensificando», dijo Ramírez. «Aumentaré las patrullas en tu zona y presentaremos un informe formal. Si vuelve a acercarse, llame al 911 inmediatamente». Tras colgar, Amelia se arrodilló junto a Ruby y le acarició el pelaje. «Eres muy valiente», susurró. «Te prometo que te mantendré a salvo». Los días siguientes fueron un torbellino de preparación y vigilancia. Clara ayudó a Amelia a fortificar su casa con cerraduras adicionales y ventanas reforzadas. Ramírez la visitaba con regularidad y su presencia le recordaba que no estaba sola en esta lucha. A pesar de las precauciones, el encuentro con el hombre pesaba mucho sobre Amelia. En su mente rondaban los peores escenarios. ¿Y si intentaba entrar por la fuerza? ¿Y si le hacía daño a Ruby o a los cachorros? La idea de perderlos era insoportable. Los padres de Amelia, a quienes no veía desde hacía meses, llamaron al enterarse de la situación. La voz de su madre temblaba de preocupación. «Amelia, ¿estás segura de que estás a salvo? Quizá deberías quedarte con nosotros un tiempo. No puedo dejar a Ruby y a los cachorros», dijo Amelia con firmeza. «Este es su hogar ahora. No puedo abandonarlos». Su padre habló, su tono suave pero firme. «Siempre has tenido un gran corazón, pequeña, pero asegúrate de no ponerte en peligro». Amelia los tranquilizó lo mejor que pudo, pero su preocupación se hizo eco de sus propios temores. Esa noche, mientras Ruby y los cachorros dormitaban junto al fuego, Amelia miraba los documentos que Clara había dejado y su mente se debatía entre dudas. ¿Podría manejar esto sola? Estaba sobrepasada. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un suave gemido. Ruby se había despertado y su nariz rozaba la mano de Amelia. «Hola, niña», dijo Amelia suavemente, rascándole las orejas a Ruby. Los ojos de la perra se encontraron con los suyos, tranquilos y firmes, como si dijeran, «Lo tenemos controlado». En ese momento, Amelia sintió que su determinación se consolidaba. Podía estar asustada, pero no estaba sola. La confianza y la lealtad de Ruby le dieron fuerzas para superar el miedo. A la mañana siguiente, Amelia se reunió con Clara para ultimar los trámites legales. Mientras firmaban los documentos, Clara puso una mano en el hombro de Amelia. «Estás haciendo lo correcto. Ruby y los cachorros tienen suerte de tenerte». Amelia sonrió, con el corazón henchido de determinación. «No, Clara, yo soy la afortunada». Pasó una semana sin incidentes, pero Amelia seguía en vilo. Cada golpe en la puerta, cada ruido inesperado, le aceleraba el corazón. Ruby también parecía sentir la inquietud. Su comportamiento, antes relajado, había vuelto a ser alerta.
y sus oídos giraban constantemente en busca de sonidos débiles. Una noche, mientras Amelia preparaba la cena, se dio cuenta de que Ruby estaba de pie junto a la ventana, con el cuerpo rígido. Snow y Pebble dormían en su jaula, felizmente ajenos a la creciente tensión. Amelia se acercó cautelosamente a la ventana y se asomó al exterior. Allí, al otro lado de la calle, estaba el mismo hombre, apoyado en un coche aparcado. Esta vez no intentaba ocultarse. Su postura era despreocupada, pero la forma en que sus ojos se clavaron en el apartamento de Amelia le produjo escalofríos. «Ruby», susurró Amelia, con voz temblorosa. Ruby gruñó suavemente, con la mirada clavada en el hombre. Amelia cogió el teléfono y llamó rápidamente al agente Ramírez. «Ha vuelto», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Está ahí de pie, mirándonos». «Voy para allá», dijo Ramírez. «Quédate dentro, mantén las puertas cerradas». Los minutos pasaron mientras Amelia observaba al hombre desde la ventana. Ruby permaneció a su lado, con su gruñido bajo y continuo. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, el hombre se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre las sombras. Cuando llegó Ramírez, inspeccionó la zona, pero no encontró rastro del hombre. «Te está poniendo a prueba», dijo Ramírez sombríamente. «Quiere que te sientas vulnerable, pero no dejes que te intimide. Estamos construyendo un caso contra él. Sigue documentándolo todo». Amelia asintió y su determinación se endureció. «No dejaré que gane», dijo, mirando a Ruby. «No le dejaremos ganar». Al día siguiente, Clara llamó con noticias sorprendentes. «He estado investigando sus antecedentes», dijo. «Resulta que tiene antecedentes de maltrato animal. Ha sido denunciado varias veces por descuidar y maltratar perros. No hay constancia de que haya intentado recuperar a ninguno de ellos hasta ahora. Es extraño que esté tan obsesionado con Ruby». A Amelia se le revolvió el estómago. «Entonces, ¿qué quiere? ¿Por qué no nos deja en paz?». Clara vaciló. «Es difícil de decir. Quizás se trate de control. Tal vez vea a Ruby como algo que perdió y quiere recuperar. Cueste lo que cueste». La conversación dejó a Amelia furiosa e inquieta. Esa noche, instaló una cámara de seguridad adicional fuera de su apartamento. Cuando revisó las imágenes de la semana pasada, se le encogió el corazón. El hombre había estado fuera más a menudo de lo que ella pensaba, acechando en las sombras y vigilando su casa. A la mañana siguiente, Amelia decidió enfrentarse a sus miedos. Se puso en contacto con un abogado especializado en casos de bienestar animal. «Quiero asegurarme de que no tiene derecho a Ruby ni a los cachorros», explicó durante la consulta. El abogado le aseguró que podrían reforzar su caso reuniendo pruebas del estado en que se encontraba Ruby cuando la encontraron. «Necesitaremos declaraciones del veterinario, de la protectora y de cualquiera que pueda dar fe de su maltrato». Amelia se puso en contacto con Clara y el doctor Patel, que accedieron a facilitar la documentación necesaria. «Nos aseguraremos de que el tribunal vea qué clase de persona es», dijo Clara con firmeza. Sintiéndose fortalecida por su apoyo, Amelia volvió a casa con Ruby y los cachorros. Snow y Pebble la saludaron con aullidos juguetones y Ruby movió la cola suavemente, con los ojos más brillantes que Amelia había visto en días. «Vamos a superar esto», prometió Amelia, rascando detrás de las orejas de Ruby. «Juntas». 2 noches más tarde, la tensión llegó a un punto de ruptura. Amelia estaba sentada en el sofá, con Ruby acurrucada a su lado, cuando el ruido de cristales rompiéndose rompió la calma. Se puso en pie de un salto, con el corazón acelerado al darse cuenta de que habían destrozado la ventana principal. Ruby se puso en pie al instante, ladrando furiosamente mientras Amelia corría a ver cómo estaban los cachorros. Estaban a salvo en su jaula, pero sus gimoteos asustados le rompieron el corazón. Amelia cogió su teléfono y llamó al 911. «Alguien acaba de romper mi ventana», le dijo a la operadora con voz temblorosa. «Creo que es el hombre que nos ha estado acosando». «No cuelgue», le dijo el operador. «Los agentes están de camino». Mientras esperaba, Amelia se armó con el spray de pimienta que le había dado Ramírez. Ruby se quedó junto a la puerta, gruñendo por lo bajo, con el cuerpo tenso y preparado. Cuando llegó la policía,
Encontraron una piedra envuelta en un trozo de papel tirada en el suelo bajo la ventana rota. El mensaje garabateado en ella hizo que Amelia sintiera escalofríos. «Ella me pertenece». El agente Ramírez examinó la escena con expresión sombría. «Se está intensificando», dijo. «Tenemos que actuar rápido antes de que esto empeore». Esa noche, Amelia no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana con Ruby a su lado, con los pensamientos desbocados. Las acciones del hombre eran cada vez más audaces, más peligrosas, pero Amelia se negó a dejarse intimidar. Ruby y sus cachorros habían encontrado seguridad en su hogar y no permitiría que nadie se la arrebatara. Al amanecer, Amelia tomó una decisión. Llamó a Clara y al agente Ramírez. «Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para acabar con esto», dijo. «No voy a huir y no voy a rendirme». Ruby le acarició la mano, con sus ojos ámbar llenos de tranquila determinación. Juntas se enfrentarían a lo que viniera después. Amelia pasó el día siguiente buscando todos los recursos que se le ocurrieron. Clara la puso en contacto con una defensora local de los derechos de los animales, Jenna, que tenía experiencia en casos de animales maltratados o abandonados. Jenna llegó al apartamento de Amelia esa tarde, con una actitud tranquila pero decidida. «No se trata solo de Ruby y sus cachorros», dijo Jenna después de que Amelia le contara todo. «Las acciones de este hombre sugieren un patrón de control y crueldad. Si lo desenmascaramos, podríamos evitar futuros daños, no solo a Ruby, sino también a otros animales». Amelia asintió. Su determinación se solidificó. «Haré lo que haga falta. Ruby merece sentirse segura, y también Snow y Pebble». Jenna sugirió solicitar una orden de alejamiento, que haría ilegal que el hombre se acercara a Amelia, a su casa o a los perros. «No lo resolverá todo, pero es un comienzo», explicó Jenna. Clara llegó poco después, con los brazos llenos de expedientes y pruebas impresas. «He recopilado todo lo que tenemos», dijo, dejando la pila sobre la mesa de Amelia. «Fotos, informes veterinarios, declaraciones de testigos. Esto hará difícil que cualquier juez se ponga de su parte». Ruby, que estaba tumbada a los pies de Amelia, se levantó cuando Clara entró en la habitación. Se acercó con cautela, olisqueó la mano que Clara le tendía y se inclinó para que le rascara suavemente detrás de las orejas. Clara sonrió. «Es una luchadora». Jenna y Clara trabajaron hasta bien entrada la noche, organizando las pruebas en una línea temporal coherente. Mientras tanto, Amelia intentaba mantener una sensación de normalidad para Ruby y los cachorros. Snow y Pebble, ajenos a la tensión que se respiraba en el ambiente, se revolcaban por el suelo del salón moviendo furiosamente sus colitas. «¿Sabes?», dijo Clara, observando a los cachorros jugar. «Su resistencia me recuerda a la de Ruby. Es como si supieran que ahora están a salvo». Amelia sonrió suavemente. «Me han dado tanta alegría. Incluso en medio de todo esto, no sé qué haría sin ellos». Esa noche, Amelia envió un correo electrónico al refugio que había rescatado a Ruby, preguntando si tenían registros adicionales de su estado en el momento de la admisión. También se puso en contacto con su abogado, que le confirmó que se había presentado la orden de alejamiento y que la vista estaba prevista para la semana siguiente. A pesar de estas medidas, el peso de la situación pesaba mucho sobre Amelia. Sentada junto al fuego, con Ruby acurrucado a su lado, se preguntó cómo había podido llegar tan lejos. Miró a Ruby, cuya mirada fija parecía decir: «No estás sola». 2 días después, Amelia recibió una llamada del agente Ramírez. «Hemos identificado al hombre», dijo. «Chao se llama Kevin Harlow y tiene un historial de cargos por abandono de animales, aunque ninguno ha acabado en condena». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Amelia. «Estamos construyendo un caso contra él», respondió Ramírez. «La orden de alejamiento es un buen paso, pero necesitamos más pruebas para mantenerlo alejado permanentemente. Si puede testificar sobre cómo estaban Ruby y sus cachorros cuando los encontró, reforzaría nuestro caso». Amelia dudó solo un momento. «Lo haré, cueste lo que cueste». A medida que se acercaba la fecha de la vista, la red de apoyo de Amelia se unió en torno a ella. Clara la visitaba a diario, ayudándola con los preparativos y ofreciéndole palabras de ánimo.
Jenna organizó un pequeño grupo de defensores de los derechos de los animales para que asistieran a la vista y mostraran su solidaridad con Amelia y Ruby. Incluso los padres de Amelia, que en un principio se habían mostrado recelosos ante su decisión de acoger a los perros, llamaron para ofrecerle su apoyo. «Estamos orgullosos de ti, cariño», dijo su madre. «Lo que estás haciendo es valiente». La víspera de la vista, Amelia reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida desde el día en que Ruby apareció en medio de aquella carretera tan transitada. Lo que había empezado como una decisión de intervenir en una fracción de segundo se había convertido en algo mucho más grande, una lucha por la justicia, no solo para Ruby, sino para todos los animales maltratados y abandonados. Ruby pareció percibir la introspección de Amelia. Le dio un suave codazo en la mano, con ojos suaves pero firmes. Amelia sonrió y se inclinó para acariciar el pelaje de Ruby. «Hemos llegado muy lejos, ¿verdad, niña? Y no vamos a parar ahora». Llegó el día de la vista y la sala estaba abarrotada de simpatizantes. Clara, Jenna y el agente Ramírez estaban sentados en primera fila, y su presencia era una fuente tangible de fuerza para Amelia. Cuando subió al estrado, relató el día en que encontró a Ruby y a los cachorros, describiendo su estado y los acontecimientos que siguieron. Cuando llegó el turno de hablar de Ruby, la voz de Amelia tembló de emoción. «No es solo una perra», dijo. «Es una superviviente. Luchó por sus cachorros y encontró la fuerza para volver a confiar, incluso después de todo lo que ha pasado. No dejaré que nadie le quite eso». El juez escuchó atentamente, con expresión ilegible. Cuando terminó la vista, Amelia salió al exterior, donde se había congregado una multitud de simpatizantes con pancartas a favor del bienestar animal. Sintió una oleada de esperanza al saber que no estaba sola en esta lucha. Amelia esperaba ansiosa la decisión del juez, con las manos agarradas a los brazos de la silla. Ruby estaba sentada a sus pies y su presencia la tranquilizaba. Snow y Pebble estaban a salvo en casa con Clara, pero su ausencia hacía que el momento pareciera más pesado. Cada segundo parecía una eternidad mientras el juez hojeaba las pruebas. Finalmente se aclaró la garganta. «Basándome en los testimonios y las pruebas aportadas, considero que las condiciones en las que se encontraron Ruby y sus cachorros constituyen una clara negligencia. Además, el historial de denuncias similares de la acusada refuerza el potencial de daño continuado. La orden de alejamiento se mantendrá, y cualquier intento de acercarse a la señora Morgan o a los perros tendrá consecuencias legales». Una oleada de alivio invadió a Amelia y se le cortó la respiración. Miró a Ruby, cuyos ojos ámbar parecían reflejar la emoción. Jenna y Clara, sentadas en la tribuna, rompieron a aplaudir en silencio, con los rostros iluminados por el orgullo. Amelia esperaba ansiosa la decisión del juez, con las manos agarradas a los brazos de la silla. Ruby estaba sentada a sus pies y su presencia la tranquilizaba. Snow y Pebble estaban a salvo en casa con Clara, pero su ausencia hacía que el momento pareciera más pesado. Cada segundo parecía una eternidad mientras el juez hojeaba las pruebas. Finalmente, se aclaró la garganta. «Basándome en los testimonios y las pruebas aportadas, considero que las condiciones en las que se encontraron Ruby y sus cachorros constituyen una clara negligencia. Además, el historial de denuncias similares de la acusada refuerza el potencial de daño continuado. La orden de alejamiento se mantendrá, y cualquier intento de acercarse a la señora Morgan o a los perros tendrá consecuencias legales». Una oleada de alivio invadió a Amelia y se le cortó la respiración. Miró a Ruby, cuyos ojos ámbar parecían reflejar la emoción. Jenna y Clara, sentadas en la tribuna, rompieron a aplaudir en silencio, y sus rostros se iluminaron de orgullo. Pero incluso con la orden de alejamiento en vigor, Amelia no podía evitar la sensación de que Kevin Harlow no había terminado. Ya aquella noche, tumbada en la cama con Ruby acurrucada a sus pies, sintió una sensación de inquietud. Volvió a comprobar las cerraduras de puertas y ventanas, con el corazón encogido al saber que la gente como Kevin rara vez se rendía tan fácilmente. Los días siguientes fueron tranquilos, casi engañosos. Ruby empezó a mejorar, su pelaje se volvió más brillante y recuperó la energía. Snow y Pebble habían descubierto el placer de perseguir una pelota de tenis,
y sus torpes payasadas llenaban el apartamento de risas. Por primera vez en semanas, la vida parecía normal, pero la normalidad se rompió una fría tarde cuando Amelia volvió del trabajo. La puerta estaba entreabierta y la cerradura rota. Su corazón se desplomó cuando la abrió con cautela, llamando a Ruby. El silencio la recibió. Entró y recorrió la habitación con la mirada. El salón estaba intacto, pero la puerta trasera estaba abierta de par en par, con el marco astillado. El pánico se apoderó de su pecho. «Ruby, Snow, Guijarro», gritó con voz temblorosa. Un débil gemido le respondió desde el dormitorio. Amelia entró corriendo y encontró a Ruby de pie frente a la cama, con el cuerpo tenso y los dientes enseñados. Snow y Pebble se encogieron detrás de ella, con sus pequeños cuerpos temblorosos. Amelia se arrodilló y las abrazó. «¿Estáis bien?», susurró, y su alivio fue rápidamente sustituido por la rabia. Quienquiera que hubiera hecho esto se había pasado de la raya. Llamó al agente Ramírez y le tembló la voz al relatarle lo sucedido. En cuestión de minutos, él y un equipo de agentes llegaron, aseguraron el lugar y recogieron pruebas. «No ha sido al azar», dijo Ramírez con gravedad, inspeccionando los daños. «Quienquiera que haya hecho esto quería a Ruby». Amelia cerró los puños. «Kevin, tiene que ser él». Ramírez asintió. «Investigaremos, pero tienes que quedarte en un lugar seguro por ahora». Está claro que no se rinde. Esa noche, Amelia y los perros se quedaron en casa de Clara. Ruby permaneció en alerta máxima, paseándose por el salón mientras Snow y Pebble se aferraban a Amelia. El peso de la situación le pesaba sobre los hombros. Había luchado tanto para proteger a Ruby y a sus cachorros, y ahora parecía que Kevin estaba decidido a arrebatárselos. Mientras estaba sentada en el sofá de Clara, el teléfono de Amelia zumbó. Era un mensaje de Jenna. «Me he puesto en contacto con la comunidad local de derechos de los animales. Mañana organizaremos una manifestación frente al juzgado. No dejaremos que se salga con la suya». La determinación de Amelia se endureció. Kevin la había subestimado, pero pronto se daría cuenta de que no estaba sola en esta lucha. A la mañana siguiente, la concentración atrajo a decenas de simpatizantes. Llevaban pancartas en las que se leía «Justicia para Ruby» y «Protejan a los sin voz». Jenna se había puesto en contacto con los medios de comunicación y los periodistas estaban entrevistando a Amelia, Clara y otras personas sobre el caso. Kevin apareció en la escalinata del juzgado con cara de satisfacción, pero al observar a la multitud, su expresión vaciló. La visión de tanta gente uniéndose por la seguridad de Ruby pareció inquietarle. Amelia se adelantó, sujetando la correa de Ruby. «La querías porque es fuerte, pero su fuerza no te pertenece, le pertenece a ella, y lucharemos para asegurarnos de que nunca vuelva a sufrir daño». La multitud estalló en aplausos y Kevin, visiblemente incómodo, se retiró al interior del edificio. A medida que el mitin terminaba, Ramírez se acercó a Amelia con una actualización. «Tenemos pruebas suficientes para presentar cargos», dijo. «Irrumpir en su casa, violó la orden de alejamiento. Esta vez no se va a librar». Amelia sintió una oleada de alivio, pero fue atenuada por la conciencia de lo cerca que había estado de perder a Ruby y a sus cachorros. Se agachó y acarició el pelaje de Ruby. «Ahora estamos a salvo», murmuró. «Prometí que te protegería, y lo haré». La sala estaba tensa, en marcado contraste con la energía de la concentración del día anterior. Kevin estaba sentado frente a Amelia, y su actitud engreída se había transformado en agitación. El peso de la violación de la orden de alejamiento, unido a la publicidad de la manifestación, había cambiado la narrativa en su contra. El agente Ramírez subió primero al estrado y detalló las pruebas recogidas en el allanamiento de la casa de Amelia. Las huellas dactilares de la puerta trasera coincidían con las de Kevin Harlow, dijo con firmeza. También recuperamos la cuerda que utilizó, que dejó abandonada en su prisa por escapar. El abogado de Kevin intentó objetar, pero el testimonio de Ramírez era hermético. La sala murmuró al comprender las implicaciones. No se trataba de un hombre que reclamaba un perro perdido, sino de un acto calculado de intimidación. A continuación, llegó el turno de Amelia. Cuando se acercó al estrado,
Respiró hondo y sus ojos se cruzaron brevemente con la firme mirada de Ruby desde la tribuna. Clara se sentó junto a Ruby, con Snow y Pebble acurrucados en su regazo, y su presencia fue un reconfortante recordatorio de por qué Amelia estaba luchando. Hoy encontré a Ruby y a sus cachorros en la carretera, empezó Amelia, con voz firme a pesar del nudo en la garganta. Los estaba protegiendo del tráfico, arriesgando su vida para mantenerlos a salvo. Así es, Ruby, una protectora. Relató el robo, el miedo que sintió al ver violada su casa y todo lo que hizo para garantizar la seguridad de Ruby y sus cachorros. Ruby no es solo un perro para mí, continuó con voz firme. Es de la familia y nadie tiene derecho a tratarla como si fuera desechable. El juez escuchaba atentamente, con expresión ilegible. El abogado de Kevin trató de desacreditar a Amelia, sugiriendo que había exagerado, pero su testimonio era demasiado convincente, sus emociones demasiado crudas. Fuera del juzgado, la concentración continuaba, con simpatizantes enarbolando pancartas y pidiendo justicia. Los medios de comunicación captaron la escena, ampliando la historia mucho más allá de la comunidad local. El viaje de Ruby se había convertido en un símbolo de resistencia y lucha contra la crueldad hacia los animales. En el interior, la tensión alcanzó su punto álgido cuando el juez se dispuso a dictar sentencia. La sala se quedó en silencio cuando se aclaró la garganta. Este caso no es solo una cuestión de propiedad, empezó diciendo. Se trata de responsabilidad y respeto por la vida. Las pruebas demuestran que el señor Harlow no solo faltó a su responsabilidad, sino que puso activamente en peligro a estos animales. La orden de alejamiento se hará permanente y se procederá a presentar cargos penales por el allanamiento y la violación de la orden. La tribuna prorrumpió en un aplauso silencioso y los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas. Miró a Ruby, que movió la cola, aparentemente sintiendo la victoria. Esa noche, en casa de Clara, el ambiente era festivo. Jenna llegó con una tarta y Clara sacó una botella de vino. Incluso Snow y Pebble parecían sentir la alegría, y sus ladridos juguetones llenaban la habitación. Amelia, sin embargo, no podía relajarse del todo. ¿Crees que volverá a intentarlo?, le preguntó a Jenna mientras estaban sentadas junto al fuego. Jenna negó con la cabeza. Con los cargos en su contra y la atención de los medios, sería demasiado arriesgado. Ha perdido la simpatía del público y eso importa más de lo que él admitiría. Clara intervino. Ha creado una comunidad en torno a la historia de Ruby. Aunque lo intente, encontrará resistencia a cada paso. Ruby, tumbada a los pies de Amelia, dejó escapar un suspiro de satisfacción. Amelia se agachó para acariciarle el pelo. «Hemos pasado por mucho», susurró, «pero ahora estamos a salvo». A medida que los días se convertían en semanas, Amelia notó una transformación en Ruby. La perra, antes cautelosa, ahora movía la cola con soltura y su lado juguetón afloraba cuando perseguía a Nieves y Guijarro por el patio. El vínculo entre ellas se había estrechado, prueba de la confianza que habían construido juntas. Amelia también se sintió cambiada. Lo que había empezado como un acto impulsivo de compasión se había convertido en una lucha por la justicia que le había enseñado la fuerza de la comunidad y el poder de la resistencia. Una noche, Clara le enseñó a Amelia un artículo sobre el caso de Ruby. «Mira», le dijo, entregándole la tableta. El titular decía: «De la calle a la seguridad. El viaje de un perro inspiró el cambio». El artículo detallaba el rescate de Ruby, la manifestación y la victoria en los tribunales, y destacaba el papel de Amelia en su defensa. «Chacha, no se trata solo de Ruby», afirma Clara. «Su historia está cambiando la forma en que la gente ve a los animales abandonados. Has hecho algo increíble». Amelia sonrió, con el corazón henchido de orgullo. «No he sido solo yo. Ruby hizo lo más difícil. Ella sobrevivió». Esa noche, mientras Amelia observaba cómo Snow y Pebble caían por el suelo, se dio cuenta de que su vida había tomado un rumbo que no esperaba, pero que no cambiaría por nada. El viaje de Ruby no era solo una cuestión de supervivencia, sino de transformación. La suya, la de Amelia y la de todos los que se vieron afectados por su historia. Las semanas siguientes a la victoria en los tribunales fueron una mezcla de alivio y optimismo cauteloso.
Ruby y sus cachorros siguieron prosperando bajo los cuidados de Amelia, y su historia cobró fuerza en las noticias locales e incluso nacionales. Llegaron donaciones para ayudar a los refugios de animales, y Amelia empezó a recibir mensajes de personas inspiradas por la resistencia de Ruby. Pero mientras el público lo celebraba, Amelia no podía deshacerse del malestar persistente. Puede que la influencia de Kevin Harlow hubiera disminuido, pero ella sabía que la lucha no había terminado. Su repentina desaparición tras el juicio, unida a su conocido historial de intimidación, la dejó con una sensación de asunto pendiente. Una fría tarde, Amelia decidió llevar a Ruby y a los cachorros a dar un paseo por el parque. Era su primera salida real como familia, y los cachorros, cada vez más fuertes, se lanzaron a explorar cada hoja y ramita. Ruby, siempre vigilante y protectora, los vigilaba de cerca mientras permanecía al lado de Amelia. El parque estaba tranquilo. La habitual multitud vespertina había disminuido por el frío. Mientras paseaban por el sendero, el teléfono de Amelia zumbó. Era Clara, como siempre. «¿Cómo va nuestra pequeña manada?», preguntó Clara alegremente. «Están genial», contestó Amelia, viendo cómo Snow y Pebble se perseguían en círculos. «Estamos en el parque. Es tranquilo». Se detuvo a mitad de la frase y las palabras se le atascaron en la garganta. Al otro lado del parque había una figura cerca del borde de los árboles. Era un hombre con la capucha bajada que las observaba atentamente. El corazón de Amelia dio un vuelco y sus instintos se dispararon. «Amelia, ¿estás ahí?», la voz de Clara crepitó a través del teléfono. «Sí», dijo Amelia rápidamente, forzando la calma en su voz. «Ahora te llamo». Sujetó la correa al collar de Ruby con la mano temblorosa. «Vamos, chica», murmuró, haciendo un gesto a los cachorros para que la siguieran. «Es hora de irnos». Mientras se dirigían hacia el aparcamiento, Amelia miró hacia atrás. El hombre se movía ahora, siguiéndolas a distancia. Ruby, al notar el cambio en el comportamiento de Amelia, dejó escapar un gruñido bajo, con las orejas pegadas a la cabeza. La mente de Amelia se agitó. ¿Debía enfrentarse a él? ¿Llamar a la policía? Agarró con fuerza la correa de Ruby, sacando fuerzas de la inquebrantable presencia del perro. Cuando llegaron al coche, el hombre había acortado distancias. Amelia metió rápidamente a Snow y a Pebble en el asiento trasero, y Ruby saltó tras ellos. Cuando cerró la puerta, el hombre se detuvo a unos metros, con la cara parcialmente iluminada por las luces del aparcamiento. Amelia llamó con voz inconfundible. Era Kevin. A Amelia le retumbó el pulso en los oídos. «¿Qué quieres?», exigió con voz firme a pesar del miedo que bullía bajo la superficie. Kevin levantó las manos, fingiendo inocencia. «No he venido a causar problemas», dijo, aunque en su tono se percibía la misma amenaza que ella recordaba del tribunal. «Solo quiero hablar». «No hay nada de qué hablar», replicó Amelia. «Ya has perdido». Kevin sonrió satisfecho y se acercó un paso. «¿Perdido? ¿Crees que esto se ha acabado? Ese perro me pertenece. Siempre me ha pertenecido». Ruby ladró con fuerza, con el cuerpo pegado a la ventanilla del coche. Nieve y Guijarro lloriqueaban en el asiento trasero, acurrucadas. «La abandonaste», dijo Amelia, alzando la voz. «Renunciaste a reclamarla en el momento en que la dejaste morir a ella y a sus cachorros. Ahora es mía, mi familia». La expresión de Kevin se ensombreció y su sonrisa se desvaneció. «Has cometido un grave error, Amelia», dijo en voz baja. «¿Crees que puedes quitarme lo que es mío?». Antes de que Amelia pudiera responder, una voz familiar cortó la tensión. «Aléjate de ella, Kevin». Amelia se giró para ver al agente Ramírez saliendo de entre las sombras, con la mano apoyada en la funda. «Ya hemos estado vigilando», dijo Ramírez con tono firme. «Violación de una orden de alejamiento, acoso, te estás cavando un agujero más profundo». Kevin vaciló. Su bravuconería vaciló cuando Ramírez se acercó. «Esto no ha terminado», murmuró retrocediendo hacia la oscuridad. Amelia dejó escapar un suspiro tembloroso cuando Ramírez se acercó. «¿Estás bien?», preguntó, con los ojos escrutando la zona. «Creo que sí», respondió Amelia, con voz inestable. «Gracias por venir». «Le hemos estado vigilando desde el juicio», explicó Ramírez. «Ha estado agazapado,
pero imaginamos que podría intentar algo. Deberías mantenerte alerta, pero dudo que se arriesgue a volver a por ti. Amelia asintió con la mano apoyada en la cabeza de Ruby. Estaremos preparados si lo hace. Esa noche, de vuelta en casa de Clara, Amelia se sentó junto al fuego con Ruby y los cachorros a sus pies. El encuentro con Kevin la había sacudido, pero también había reforzado su determinación. La lucha de Ruby por sobrevivir reflejaba su propia determinación de proteger a sus seres queridos. Mientras acariciaba el pelaje de Ruby, Clara le dio una taza de té. «Has pasado por mucho», dijo Clara con dulzura, «pero mira dónde estás ahora. Ruby y los cachorros son felices, están a salvo, y eso es gracias a ti». Amelia sonrió débilmente. Sus ojos se desviaron hacia Snow y Pebble, que estaban profundamente dormidos. «Hemos recorrido un largo camino», dijo, «pero no soy solo yo. Ruby ha luchado tanto como yo. Es más fuerte de lo que pensábamos». Ruby levantó la cabeza y su mirada se encontró con la de Amelia. En ese momento no hicieron falta palabras. El vínculo que las unía se había forjado a base de dificultades, confianza y un amor inquebrantable. Juntas se habían enfrentado a la oscuridad y habían salido fortalecidas. Los primeros rayos de luz de la mañana se filtraban por las ventanas mientras Amelia se despertaba con los suaves sonidos de nieve y guijarro, jugando a dar volteretas por el suelo. Ruby estaba tumbada cerca del sofá, con la cabeza apoyada en sus patas, y sus ojos ámbar seguían cada movimiento de sus cachorros. Era una escena de paz que Amelia nunca creyó posible después de los acontecimientos de la noche anterior. Amelia se estiró y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno, mientras su mente repasaba el enfrentamiento con Kevin. El miedo que había sentido era innegable, pero también lo era la determinación que le siguió. Ruby y sus cachorros no eran solo animales que había rescatado, eran su familia, y valía la pena luchar por la familia. Ese mismo día, Amelia recibió una llamada inesperada del agente Ramírez. «Pensé que querrías saberlo», empezó. «Kevin fue arrestado esta mañana temprano. Intentó enfrentarse a otro trabajador del refugio, pero esta vez teníamos pruebas suficientes para detenerlo por múltiples cargos». Amelia apretó con fuerza el teléfono. «Entonces, ¿se ha ido?» «Por ahora, sí», le aseguró Ramírez, «pero vigilaremos la situación. Ruby y tú no tenéis que preocuparos». Amelia sintió alivio al colgar. Por fin se había disipado la sombra de la presencia de Kevin. Miró a Ruby, que empujaba juguetonamente a Pebble hacia Snow, moviendo suavemente la cola. «Ahora estamos a salvo», susurró. «Realmente a salvo». Ese mismo día, Amelia recibió una llamada inesperada del agente Ramírez. «Pensé que querrías saberlo», empezó. «Kevin fue arrestado esta mañana temprano. Intentó enfrentarse a otro trabajador del refugio, pero esta vez teníamos pruebas suficientes para retenerlo por múltiples cargos». Amelia apretó con fuerza el teléfono. «Entonces, ¿se ha ido?» «Por ahora, sí», le aseguró Ramírez. «Pero vigilaremos la situación. Ruby y tú no tenéis que preocuparos». Amelia sintió alivio al colgar. Por fin se había disipado la sombra de la presencia de Kevin. Miró a Ruby, que empujaba juguetonamente a Pebble hacia Snow, moviendo suavemente la cola. «Ahora estamos a salvo», susurró. «Realmente a salvo». La entrevista tuvo lugar en el acogedor salón de Clara, con Ruby tumbada orgullosa junto a Amelia, mientras la periodista le hacía preguntas. Amelia relató el momento en que vio a Ruby por primera vez en la concurrida carretera, el miedo y la determinación en los ojos de la perra, y el viaje que habían emprendido juntas desde entonces. Cuando le preguntaron por sus planes para Ruby y los cachorros, Amelia sonrió. «No irán a ninguna parte», dijo con firmeza. «Han encontrado su hogar aquí conmigo». El artículo se publicó una semana después, con el título A Mother's Courage. Cómo la valentía de un perro inspiró a una comunidad. Rápidamente cobró fuerza, y Amelia no tardó en recibir mensajes de personas conmovidas por la historia de Ruby. Un mensaje, en particular, llamó la atención. Era de una pequeña organización de rescate de animales de una ciudad vecina, que invitaba a Amelia a dar un discurso en su acto anual de recaudación de fondos. «Nos encantaría que compartieras la historia de Ruby», escribió el organizador. «Significaría mucho para nuestros simpatizantes».
Amelia dudó. Hablar en público no era su fuerte, pero Clara la animó. Ya has hecho lo más difícil, vivirlo. Compartir tu experiencia puede ayudar a muchos más animales. La noche de la recaudación de fondos, Amelia estaba de pie en el escenario, con Ruby a su lado y Snow y Pebble acurrucados en una cesta a sus pies. El público guardó silencio cuando empezó a contar su historia, relatando el momento en que vio a Ruby en la carretera y el vínculo que habían creado. Ruby me enseñó algo que no esperaba, dijo Amelia con voz firme, que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza. Luchó por sus cachorros y, al hacerlo, me mostró el tipo de fuerza que no sabía que tenía. La sala estalló en aplausos cuando Amelia terminó. Ruby estaba a su lado, moviendo la cola como si supiera que ese momento también era suyo. En los meses siguientes, la vida de Amelia adquirió un nuevo ritmo. Siguió con su trabajo de repartidora, pero ahora pasaba las tardes visitando refugios locales, ayudando a promover la adopción y defendiendo a los animales abandonados. Ruby se convirtió en un símbolo de resistencia, y su historia inspiró a innumerables personas a dar una segunda oportunidad a los animales. Snow y Pebble se convirtieron en perros jóvenes, sanos y juguetones, y su vínculo con Ruby y Amelia era inquebrantable. Juntos formaron una familia como Amelia nunca había imaginado. Una noche, mientras Amelia y Ruby veían a Snow y Pebble perseguirse por el jardín, llegó Clara con un sobre en la mano. «Esto es para ti», dijo, entregándoselo a Amelia. Dentro había un certificado de reconocimiento de la ciudad en el que se premiaba a Amelia y Ruby por su contribución al bienestar de los animales. A Amelia se le llenaron los ojos de lágrimas al leer las palabras. «Nunca pensé que tendríamos tanta repercusión», dijo. Clara sonrió. La historia de Ruby es la prueba de lo que es posible cuando el amor y la determinación se unen. Mientras el sol se ponía, proyectando un resplandor dorado sobre el patio, Amelia se sentó en el porche con Ruby a su lado. Snow y Pebble, agotados por el juego, se acurrucaron a sus pies. En aquel momento de tranquilidad, Amelia reflexionó sobre lo lejos que habían llegado, del caos de la carretera transitada a la paz de esta nueva vida. «Me has salvado tanto como yo te he salvado a ti», susurró Amelia acariciando el pelaje de Ruby. Ruby se acurrucó más cerca, con los ojos llenos de confianza y amor. Por primera vez en mucho tiempo, Amelia se sintió plena. Juntas se habían enfrentado a lo imposible y habían salido fortalecidas. Su historia no era solo una historia de supervivencia, era un testimonio del poder transformador de la compasión y del vínculo inquebrantable entre humanos y animales. La fresca brisa del atardecer traía el tenue aroma de las flores silvestres, mientras Amelia se sentaba en el porche, con las manos suavemente apoyadas en el suave pelaje de Ruby. Nieve y Guijarro estaban tumbados sobre los tablones de madera, moviendo sus colitas mientras dormían, como si soñaran con aventuras ilimitadas. La tranquila escena distaba mucho del caos de aquel fatídico día en la transitada carretera, un momento que lo había puesto todo en movimiento. Amelia miró a Ruby, cuyos ojos se encontraron con los suyos con una tranquila comprensión. «Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad, niña?», dijo en voz baja. Ruby le acarició la mano con la mirada llena de gratitud y confianza. Era un vínculo que no se podía expresar con palabras. Un viaje compartido que había transformado la vida de ambas de un modo que ninguna de las dos podía haber imaginado. El viaje no había sido nada fácil, pero cada desafío las había acercado más. Amelia pensó en los momentos de incertidumbre, los primeros pasos vacilantes de confianza, la abrumadora responsabilidad de cuidar de 3 vidas y el miedo persistente a lo que pudiera deparar el futuro. Pero esos momentos fueron superados por las victorias. El calor de la cola de Ruby, las travesuras de Snow y Pebble y la sensación de propósito que llenaba los días de Amelia. La historia de Ruby se había convertido en algo más que un viaje personal. Ahora era un símbolo de resistencia, amor y la increíble fuerza del instinto de protección de una madre. A través de Ruby, Amelia había encontrado una nueva vocación: defender a los animales que no podían hablar por sí mismos y ayudarles a tener la oportunidad que se merecían. Las repercusiones del viaje de Ruby siguieron extendiéndose. Familias inspiradas por su historia
empezaron a adoptar animales de los refugios, motivadas por la esperanza de que todos los animales abandonados pudieran encontrar un hogar cariñoso. Amelia recibía a menudo cartas y fotos de personas cuyas vidas se habían visto afectadas por la historia de Ruby, con palabras llenas de gratitud y esperanza. Una carta especialmente sentida era de una familia que había adoptado un perro mayor tras leer sobre Ruby. Estuvimos a punto de pasar de ella, escribieron, pero la historia de Ruby nos recordó que todos los animales, independientemente de su edad o pasado, merecen una oportunidad. Gracias por inspirarnos a abrir nuestros corazones. Amelia dobló la carta con cuidado y la metió en una caja donde guardaba todos los recuerdos del viaje de Ruby. Era un recordatorio de que su historia había cambiado las cosas, no solo para Ruby y sus cachorros, sino para muchos otros. Cuando las estrellas empezaron a centellear, Amelia se levantó y se estiró. «Hora de irse a la cama», dijo, cogiendo a los cachorros dormidos y llevándolos dentro. Ruby la siguió de cerca, con su naturaleza protectora tan fuerte como siempre. Amelia acostó a los cachorros en su acogedora cama y los arropó con una manta suave antes de dirigirse a Ruby. «Has hecho mucho, Ruby», dijo, arrodillándose para encontrarse con la mirada de la perra. «Me has inspirado y me has dado esperanza». Ruby se inclinó hacia Amelia y su cuerpo se relajó por completo. Fue un momento de pura conexión, un testimonio del vínculo tácito que compartían. Antes de acostarse, Amelia se sentó en su escritorio y abrió el portátil. Tenía una idea que no podía ignorar. Con Ruby acurrucada a su lado, empezó a escribir un post para las redes sociales, compartiendo el último capítulo de su viaje. Terminó el post con un mensaje sencillo, pero contundente. «Ruby me recordó que el amor y la compasión pueden cambiarlo todo. Si alguna vez has pensado en adoptar, acoger o ayudar a animales necesitados, ahora es el momento. Hagamos el mundo un poco más brillante, un rescate a la vez». Amelia pulsó «publicar» y se echó hacia atrás, con el corazón henchido. No sabía hasta dónde llegaría el mensaje, pero sabía que la historia de Ruby tenía el poder de inspirar a algo más que a su comunidad. Podía desencadenar un movimiento. Mientras Amelia se preparaba para irse a la cama, reflexionó sobre cómo había cambiado su vida desde aquella mañana en la carretera. Lo que había empezado como una decisión en una fracción de segundo de parar y ayudar, se había convertido en algo mucho más grande. Ruby y sus cachorros no solo habían encontrado un hogar, sino que habían creado uno lleno de amor, risas y un propósito compartido. Si la historia de Ruby te ha llegado al corazón, piensa en cómo puedes marcar la diferencia. Hay innumerables animales esperando que alguien les dé una segunda oportunidad, como a Ruby y sus cachorros. Puedes empezar visitando tu refugio local, acogiendo, adoptando o incluso ofreciendo tu tiempo como voluntario. Suscríbete a nuestro canal para conocer más historias inspiradoras de esperanza, resiliencia y el inquebrantable vínculo entre humanos y animales. Dale a me gusta a este vídeo, compártelo con tus amigos y ayuda a difundir el poder de la compasión. Juntos podemos crear un mundo en el que todos los animales tengan la oportunidad que merecen. Gracias por participar en el viaje de Ruby y por ser parte del cambio.